Usted está viendo Bajo un mismo sol. Mi nombre es Karina Guerra, ¿sí? Y soy la jefe de patrimonio que en este momento se encuentra laborando en el GAD. Básicamente lo que nosotros vemos aquí, no solamente las edificaciones, sino también lo que es la comida, las costumbres, las tradiciones, las danzas, todo eso es nuestra herencia, nuestro patrimonio, ¿sí? Un pueblo que no tiene cultura, que no tiene patrimonio, es un pueblo sin identidad. El 18 de diciembre del 2019, San Gabriel recibe la declaratoria formal de Pueblo Mágico del Ecuador. Somos el quinto pueblo mágico de los 21 pueblos mágicos que hay ahora en todo nuestro país y orgullosamente ha sido un esfuerzo en conjunto, ¿no?, de los prestadores de servicios turísticos, de la municipalidad, de la gente igual que se empodera del lugar donde vive, de su terruño. Esto es lo que a nosotros nos caracteriza, las casitas de barro, las casitas de tapial, la teja colonial. Toda ciudad empieza desde su plaza. Tenemos pues primeramente la casona municipal. Esa casa es hecha de ladrillo, de tapial, fue rehabilitada y por eso pues ahora la vemos como está. También tenemos la Casa Cuasmal, que funciona también como un centro cultural y es una de las dependencias del municipio. Las casas de aquí, que rodean al Parque Central, son las más antiguas. Algunas de ellas ya han sido rehabilitadas por su tiempo, ¿no?, de vida útil. Nosotros tenemos una ruta turística, ¿sí?, que abarca el Parque González Suárez, ¿sí?, el Centro Cultural Cuasmal, el Museo de las Artesanías, la Iglesia Matriz, que la podemos ver a nuestras espaldas, ¿sí?, la Casa de las Siete Puertas, y finalmente terminamos en el Museo Arqueológico de la ciudad de San Gabriel. Y tenemos nuestro santuario nacional de la Virgen de la Paz, ¿sí? Es una caverna de origen natural, es un sitio turístico muy visitado, tanto por turistas internacionales como también de devotos de aquí, de la localidad. Bueno, el monumento que tengo atrás mío es el monumento al Procerato de Trabajo. Es el identificativo de una ciudad trabajadora, de un pueblo minguero, ¿no? Somos muy reconocidos porque esta ciudad se ha levantado a base de mingas. La minga es un trabajo en conjunto entre todos los ciudadanos de aquí, ¿no? Consiguen un bien común. Las casas aquí fueron levantadas a base de minga. Tuvimos una incidencia que fue un terremoto en el 86. Igualmente la iglesia fue reconstruida a base de mingas y todas las casitas fueron reconstruidas a base de mingas. Todos colaboraron para levantar una a una las casitas de esta ciudad. Nosotros tenemos un atractivo sin igual que es el milenario bosque de Arrayanes. Y es un bosque único porque ahí dentro de ese bosque están los restos de la cultura pasto. Este bosque milenario que les comento tiene aproximadamente 56 especies de orquídeas. Al ser tan pequeño, alberga una biodiversidad enorme, ¿sí? Eso fue uno de los pilares fundamentales para convertirlo en pueblo mágico a San Gabriel. Y otro pilar fundamental fue que nuestra ciudad, San Gabriel, la cabecera cantonal de Montúfar, es Patrimonio Nacional del Ecuador, declarada en el año de 1992. Entonces, esos dos pilares fundamentales, tanto patrimonio cultural como patrimonio natural, hacían que San Gabriel tenga ese potencial para ser un pueblo mágico. Bueno, la gente de San Gabriel es bastante atenta, ¿no? Es bastante amable. Aquí, si vienen por aquí, pasas y te saludan. Por ejemplo, si te ven en apuros, te ayudan, ¿sí? Y esa es la idea, ¿no? Que a través de esta declaratoria también de Pueblo Mágico, la gente empezó a empoderarse más de lo que tiene, ¿sí?, de su cultura, de la tradición. Venimos de la cultura pasto, somos pastos aquí y nos identificamos de esa forma.
bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos.